¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva catequesis en casa. Seguimos hablando de este tema que es el pecado, no porque nuestra vida cristiana consista simplemente en luchar para no pecar, porque nuestra vida cristiana, lo sabemos bien, consiste en luchar por amar cada vez más a Dios. Pero pues toca tener muy claras las ideas para saber luchar, para no luchar en vano, no desgastar fuerzas en donde no se debe. Dice el Catecismo, siguiendo en la tercera parte, la vida en Cristo, numeral 1852, habla de la diversidad de pecados. La variedad de pecados es grande. La Escritura contiene varias listas. La carta de los Gálatas, por ejemplo, opone las obras de la carne al fruto del Espíritu. Y dice, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas ejemplares, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Les dice San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Enumeración de pecados. Hay varias en la Sagrada Escritura. No es que allí se quiera como acoger pues todos los pecados que existen, ni mucho menos, porque pues la creatividad para hacer el mal, tristemente, pues también es muy grande en el ser humano. Pero sí, como pues San Pablo, en este caso a los Gálatas, quiere darles como esa visión de cuántas cosas son pecado, como para estar alertas. Y dice el siguiente numeral del Catecismo, que se pueden distinguir los pecados según su objeto, o sea, hacia donde se dirige la acción, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. En fin, hay diferentes formas como de pensar a la hora de hacer una lista de pecados. Se los puede agrupar también según se refieran a Dios o al prójimo, pecar contra Dios o pecar contra el prójimo. Se los puede dividir en pecados espirituales y carnales, o también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión. La raíz del pecado está en el corazón del hombre, en su libre voluntad, según enseña el Señor. O sea, hay diversidad de pecados y hay diferentes formas de clasificarlos. Y lo que pues debemos siempre tener en cuenta es que la raíz de todo está en el corazón del hombre, y el corazón no en cuanto a sus sentimientos, sino en cuanto a ese centro de la persona humana, donde convergen los ideales, los sentimientos, ciertamente, pero también los deseos y también pues, la forma de razonar. Allí donde está el centro de la persona, allí es donde surgen los pecados, ¿no? Los pecados no vienen de fuera. De afuera vienen pues muchas cosas que nos impactan, que podemos ver, que nos pueden doler o que nos pueden gustar, que podemos rechazar o que nos pueden atraer, y ya en el corazón de cada uno de nosotros es donde surge realmente el pecado. O actúo como a Dios le agrada frente a todo esto que conozco y que me rodea, o actúo de una manera en que ofendo al Creador porque no quise asumir la forma adecuada, el modo adecuado, como Dios esperaba que yo reaccionara ante esas circunstancias. Dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios e injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre, dice nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo 15, 19, 20. En el corazón reside también, por supuesto, la caridad, principio de obras buenas y puras a las que hiere el pecado, porque ya dijimos, el pecado es una ofensa a Dios, ofensa a la persona misma como criatura de Dios. Y entonces, pues en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano, reside la caridad, principio de las obras buenas y puras. Por lo tanto, si pensamos como en esa diversidad de pecados, de acciones, omisiones, pensamientos que pueden ofender a Dios, pues entonces
lo que tenemos que ver es la gravedad del pecado. Obviamente hay pecados que son más graves y otros que son menos graves. Conviene valorar los pecados según la gravedad. Eso sí, ya para la vida práctica, ¿no? Esto no es simplemente una elucubración teórica, sino que tenemos que asumirlo para nuestra vida práctica. La distinción entre pecado mortal y venial, que todos pues, desde pequeños hemos escuchado y conocemos que existe esa distinción, pues de todas maneras muchas veces nos podemos confundir. Esa distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia y la experiencia de la humanidad la corrobora. Pecado mortal. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave a la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Santo Tomás de Aquino explica el pecado y lo llama con una expresión en latín vera stultitia, o sea, verdadera estupidez. Y pues es muy cierto, o sea, el pecado es apegarnos a algo que no merece apegarnos, es decidir sobre algo que nos hace daño, ¿no? O sea, por eso pues es una infracción, en este caso el pecado mortal es una infracción grave, de modo grave, que nos aparta de Dios, que es nuestro fin último, en donde solo en Dios podemos encontrar la vida eterna, la paz eterna, la dicha verdadera, y resulta que podemos pecar, podemos actuar o podemos pensar o decir cosas que nos apartan, que rompen esa amistad con Dios, ese andar hacia Dios, por preferir un bien inferior a Dios. El pecado venial, por su parte, deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Y por eso, en nuestra vida de santidad que Dios nos pide, y por eso el Señor llegó hasta el momento máximo de la cruz, que es la generosidad mayor y el amor más grande, el pecado venial deja subsistir la caridad aunque la ofende. Permite, nosotros podemos hacer como una alianza maliciosa, mala, perversa, de ser como amigos de ciertos males, con la idea de que no son graves. Entonces, muchas veces pasa eso en la vida del cristiano, todo tipo de cristiano, en cualquier circunstancia, edad o momento de la vida en que se encuentre, le puede pasar eso, apegarse a ciertas cosas que dice, esto como no es grave, me lo permito. Y la conciencia le dice que no está bien, pero como no es tan grave, entonces lo hace. Nada nos va dañando más nuestra amistad con Dios que irnos haciendo compromisos con el pecado venial. Efectivamente, un pecado venial pues no nos aparta totalmente de la amistad con Dios, pero sí la va dañando. Y si nosotros no somos cuidadosos y vamos detectándolos y luchando y evitando ese pecado venial, pues al fin pues nos vamos a volver laxos, vamos a saber identificar dónde está el mal, pero nos vamos a apegar o ya estamos tan apegados a él que no nos podemos despegar, sino con mucho más esfuerzo. Entonces, el pecado venial, ciertamente, un pecado venial no es tan grave como el mortal, pero ofende y hiere la caridad, que es aquella similitud con el amor de Dios, aquella semejanza con el amor de Dios que podemos nosotros y estamos llamados a vivir. El pecado mortal, que ataca en nosotros el principio vital, que es la caridad, necesita una nueva iniciación de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. Y ahí viene pues un elemento importantísimo que ya también lo tocaremos, que es el sacramento de la confesión. Pedimos perdón a Dios y estamos llamados a pedir perdón a Dios y a vivir con frecuencia el sacramento de la confesión. Y no solamente confesar los pecados graves, que sí es lo que es necesario. Si queremos ser perdonados de un pecado mortal, se necesita acudir a la confesión.
Pero sin embargo, una persona buena que quiere y que tiene amistad buena con Dios, también se confiesa de cosas que sabe que no son graves, como con esa actitud de estar arrepentido de las ofensas que se le hacen a Dios, aunque no sean graves, y para mantener y recibir la gracia de Dios, la gracia sacramental, y mantener la amistad con Dios. Estamos entonces en este tema de la vida moral, que es tan importante, y por eso le hemos querido dedicar varias catequesis a el tema del pecado, para identificarlo y saber luchar contra ese que es nuestro verdadero enemigo. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.